Namacasia Radio, la radio de la tribu Yaqui, desde Bicam, Sonora. Buenos días, bienvenidos a un programa especial de lucha libre, en este caso en colaboración con Namacasia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aishiwa. Aishiwa. Ewi. Amalia, saluda. Aishiwa. Eso es. Bueno, pues como estáis viendo, hoy tenemos unas lenguas especiales, y es que tenemos aquí entre nosotros a Mario Luna, que es miembro de la tribu Yaqui desde México. Bienvenido aquí a Radio Topo. Gracias a todos por invitarme y por cederme también una parte de su espacio. Bienvenido, compañero. Más que bienvenido, siempre más bienvenido. ¿Correspondemos con nuestra cuña o cómo? Porque tenemos que deciros que vas a mandarla, ¿no? A la tribu lo que estamos haciendo. ¿Lo vas a mandar, Mario? Claro, se está transmitiendo también por parte de Namacasia Radio y todas las plataformas que tenemos activas para poder comunicarnos con nuestros hermanos de la tribu Yaqui. Perfecto. Entonces yo creo que sería bueno que compartiéramos también. Hemos compartido vuestra cuña de vuestro programa. Compartamos también la nuestra. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Y ahora sí, con la cuña tradicional, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Buenas tardes. ¿Sigue siendo por la tarde? Si es la hora que quieras, porque ya sabes que como esto se escucha no solamente a través de distintas plataformas tecnológicas, sino además que en este programa se va a escuchar en México a través de Namacasia Radio, pues podría ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contemplando 9 horas de diferencia. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí que empezamos pues. Bueno, tenemos otra vez a Mario aquí. No es la primera vez que visita Zaragoza. Hola, saludamos a toda la tribu si nos oye. Hola, compas, compañeros y compañeras. Buenas. No, repetía, no es la primera vez que viene Mario. La primera vez viniste como invitado a un seminario, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda de qué año? ¿Tú te acuerdas, Mario? Igual. En el 2013 creo que estuvimos. En el aquí. 2013. Wow. Sí que en el 2013. Yo juraría que es antes, ¿eh? Yo creo que ha pasado más tiempo, pero escuchas, no sé. del 2013 al 2019 pasan 6 años, ¿eh? Ojo que no es antes de ayer. Yo creo que en el 2013 no. Yo creo que es fue antes. Fue en el 2011. 11, hermano. Ya ves. Hace años, en el 2011 nos conocemos, que vienes, que además visitaste Radio Topo, ¿sí? Sí, claro, aquí estuvimos también. Y luego hay otra ocasión en la que interviene Mario, que es cuando sales de prisión, que es en él. Pero eso no lo hacemos una intervención pero radiofónica, pero es por Skype, es telefónica, que es en el 2015. Es decir, que es un invitado habitual, resumimos, de Radio Topo. Bueno. Habitual porque el tiempo es muy relativo. Claro, la salida de la cárcel implicaba la superación de un periodo muy duro dentro de un periodo, iba a decir largo de lucha, en realidad eterno de lucha, sí, bastante larguito. Y en aquel momento lo que hiciste obviamente fue contarnos la resolución del episodio,
de la represión puntual especialmente dura y de la situación de la lucha por el agua del pueblo yaqui en aquel momento. Son 4 años ya. Ponnos al día de los últimos 4 años. ¿Cómo continúa? Bueno, sí, claro. La primera vez que estuvimos aquí, pues compartíamos precisamente la historia de lucha del pueblo yaqui, una lucha histórica en el cual se contemplaban actos genocidas, en el que el pueblo yaqui de alguna manera pues ha logrado salir avante resistiendo. Sin embargo, veíamos también cómo se vienen proyectos aún más devastadores que la lucha directa, ¿verdad?, que el combate directo contra el pueblo yaqui. Y hablábamos de estos proyectos, de estos megaproyectos que de una u otra forma tienen una apariencia bondadosa, incluso disfrazada de generador de empleos, de modernidad. Sin embargo, los resultados son aún más cruentos y más difíciles para nuestro pueblo, ¿no? Estamos hablando de proyectos que poco a poco se han ido apropiando de lo que nos da vida en esta región del pueblo yaqui, en la que ya conociste tú, Nati, como es pues una zona desértica, semidesértica, ¿verdad? Y que por ende el elemento dador de vida ahí, el elemento agua, es algo súper estratégico, es algo que no podemos separar efectivamente de la vida tanto cultural como económica como política del pueblo yaqui. Es así que desde el 2010 a la fecha se ha emprendido una lucha en defensa del agua del río Yaqui, porque hay pues ese gran proyecto de desviar el agua, de cambiarla de cauce hacia la ciudad de Hermosillo, a través de un megaproyecto del acueducto Independencia, ¿no? Entonces, esta lucha se ha llevado en el plano jurídico, en el plano también del activismo directo, ¿no? Del salir a las calles a protestar por el incumplimiento precisamente del Estado de Derecho en México y específicamente en Sonora, en el sentido de que hemos llevado en los tribunales una lucha muy desigual. Por un lado, nos niegan el ejercicio pleno de nuestros derechos, y cuando por fin logramos posicionar nuestra postura en los tribunales, nos dan un amparo que llega incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no pasa nada. Eso deja en evidencia pues que las leyes en México pues son letra muerta, como lo hemos repetido aquí y en muchas otras partes, ¿no? Y eso hace pues que hay una indefensión jurídica, ¿verdad?, ante los poderes de facto que existen en México, y también va acompañado, ¿verdad?, de una represión muy bien elaborada por parte de los gobiernos en turno, no solo en México, en toda Latinoamérica se está repitiendo esto, en el cual se criminaliza la protesta y se lleva al grado pues de asesinatos, de persecución, ¿verdad?, de sometimiento de los pueblos y de la compra de voluntades incluso, y también en este caso de la tribu yaqui pues a la prisión, ¿verdad?, de varios de los compañeros que están en lucha, ¿no? Y también el hostigamiento, las amenazas, los chantajes, los actos de sabotaje que se están ejerciendo en contra nuestra y de nuestros aliados, por supuesto, pero también la resistencia que se está dando dentro y fuera del territorio yaqui, ¿no? Como el pueblo yaqui ha ido tejiendo toda una red de apoyo, de solidaridad, en el sentido de que hemos intentado transmitir precisamente a contracorriente de lo que promueven los gobiernos neoliberales, los gobiernos capitalistas, ¿no? Es decir, bueno, vamos viendo el valor real, el valor de uso del agua, ¿no? Y no verlo como simple mercancía. El agua en el territorio yaqui, como en todo el noroeste del país, ¿verdad?, es un elemento vital, da vida, no únicamente genera ganancias económicas, sino que también alimenta a nuestra madre tierra, alimenta también una atmósfera que es propicio para reproducir vida, para generar vida. Entonces, todo esto es una lógica
que no contemplan las mentes empresariales, las mentes criminales que se dedican a buscar la utilidad de estos elementos dadores de vida, ¿no? Entonces, esto ha generado entonces un encuentro, un choque muy fuerte entre el México de abajo, entre el México que no se ve, que no aparece en las redes sociales, que no aparece en los grandes consorcios de comunicación, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo entonces de tejer redes, del visitarnos, de conocernos, de hacer contacto directo y también tejer esta posibilidad de comunicación, ¿no? Que es a través de las radios comunitarias, de las radios autónomas, que poco a poco han ido tejiendo entre sí una comunicación. Y pues la prueba está aquí, compañeros, que estamos en Zaragoza, transmitiendo pues para Namacasia Radio, ¿verdad? Pero también para la comunidad que está atenta a lo que sucede allá en México, ¿no? Antes de que sigas, vamos a explicarnos qué quiere decir Namacasia. Bueno, Namacasia es una frase muy usada en mi pueblo, que se refiere más que nada a la fuerza, a la firmeza con la que se hacen las cosas. Es algo que se grita, que vosotros gritáis, o sea que, ¿no? ¿Qué decís? Claro, cuando te dicen Namacasia, están diciendo duro, firme. Exacto, vale. Bueno, a ver si tanta... No es albur, en México tenemos eso. Comentario semi-irónico, me voy a poner de abogado del diablo aquí. A ver si tanta Namacasia, la seguridad jurídica de las empresas españolas en México se va a ver afectada por tanta concepción holística e integral de la vida y no sé qué, que al fin y al cabo sois unos miles de personas en medio millón de hectáreas. La seguridad jurídica es importante, ¿no? Ay, que se entienda, por favor. Abogado del diablo intentaba reproducir obviamente el discurso. Que va a haber un choque cultural aquí. Es ironía. Intentaba reproducir el discurso de un encuentro en cumbre de dos presidentes de gobierno, mexicano y español, ¿no? Hablando de la necesidad de una economía próspera y unos acuerdos entre multinacionales. La seguridad jurídica, dejemos hacer. Claro, en México cada vez es más conocido esos acuerdos, esos tratados que se hacen en lo oscurito, ¿no? Fuera del conocimiento de la generalidad del pueblo. Y es claro, pues, también el grado de inversión que tienen los empresarios de acá, de este país, en el que no se contempla el derecho a la vida, el derecho al disfrute de un ambiente sano. Y entonces, cuando hay protestas, cuando hay cuestionamientos de los proyectos que se piensan implementar, el caso más emblemático en este momento, el caso, por ejemplo, del proyecto Integral Morelos, en donde hay varias empresas de acá, de españolas, ¿verdad?, inmiscuidas, pero que también ya están siendo manchadas, ya están siendo cuestionadas, por ejemplo, por el asesinato de uno de los líderes, ¿verdad?, de una radio autónoma, precisamente, ¿verdad?, el compañero Samir Flores, ¿no?, que al inicio de esta administración, pues estuvo cuestionando precisamente este gran megaproyecto que es el proyecto Integral Morelos, que implica gasoductos, que implica autopistas, que implica termoeléctricas, ¿verdad?, y la apropiación del agua, por ejemplo. Entonces, el cuestionar este tipo de proyectos en donde están inmiscuidos estas grandes empresas multinacionales, y en este caso españolas, ¿verdad?, vemos como después de manifestarse en una asamblea donde estuvo el nuevo presidente de México, a la semana siguiente es asesinado. Vaya. Y eso deja un mal sabor de boca y una duda tremenda de quién, por qué, cómo, ¿verdad? Esto puede suceder en este nuevo México que se vende, que se quiere vender como una cuarta transformación de las cosas en México. Hemos hablado de lo general, pero si te parece vamos a bajar un poco más a lo concreto y a vuestro caso, ¿no? Has hablado del agua, que es muy importante para vosotros, pero en concreto, ¿qué problema tenéis vosotros con el agua? Sí, claro que sí. Mira, cuando se habla del Acueducto Independencia, se está hablando de un proyecto
general que se llama un plan de distribución de agua, ¿no? Ujú. En Sonora es por todos sabidos en México que lo que menos abunda es agua. Entonces, distribuir lo que no alcanza es obviamente generar más problemas de las que hay, ¿no? No hay un proyecto que se encarga de cosechar agua, por ejemplo, de hacer más agua, de crear más opciones de abastecer más agua hacia Sonora, sino que quieren distribuir la poca que existe de tal manera en que eso implica, ¿verdad?, quitarle a alguien para darle a otro. ¿Y a quién se la quitan y a quién se la dan? Obviamente aquí se está afectando a los que ellos creen que somos los más débiles, ¿no?, los más vulnerables. En este caso los pueblos indígenas. Estamos hablando de dos proyectos, por ejemplo, emblemáticos para el gobierno mexicano, Ujú. que es el Acueducto Independencia, que desvía el agua del río Yaqui, el agua que se restituyó, ¿verdad?, por parte del Ujú. Estado mexicano a la tribu Yaqui, se vuelve a atentar contra ese derecho y se intenta desviar esos volúmenes de agua hacia la ciudad de Hermosillo, la ciudad capital, pero también en sentido inverso, ¿verdad? Se inunda, por ejemplo, el pueblo Guarijío, ¿verdad? Un pueblo también que es ancestral en el mismo estado de Sonora y que se les ocurre de la noche a la mañana hacer un embalse de agua en el río Mayo, ¿verdad?, inundando todo lo que es el territorio Macurahue, que es conocido como el pueblo Guarijío. Entonces, este tipo de cosas están sucediendo en Sonora y en todo México. Estamos hablando de cómo las empresas o los personeros de las empresas se están apropiando de los elementos estratégicos. El proyecto está inmerso en un ambiente en el cual el proyecto neoliberal está en su fase última, la más criminal, ¿verdad?, la fase extractivista, en el cual es necesario entonces que los grandes empresarios se apropien de los volúmenes de agua, ya sea para el fracking, ¿verdad?, o ya sea para la explotación de minas, ¿no? Entonces, el agua es un elemento importante en el cual se está utilizando tanto para lavar estos tipos de actividades de extracción mineral, como también para generación de energía eléctrica, como también para seguir enriqueciendo a las grandes industrias, como por ejemplo la Coca-Cola, como la industria automotriz, ¿verdad?, que pues son de alto consumo de agua, ¿no? Entonces, sin importarles lo que suceda, entonces, la ausencia de esos volúmenes de agua. En el caso Yaqui, por ejemplo, hay un proyecto que no tiene un manifiesto de impacto ambiental en el momento, ¿no? En su momento lo tuvo, lo combatimos y lo desecharon. Sin embargo, ese proyecto contemplaba únicamente un análisis de lo que implicaba hacer el tubo, por dónde iba el tubo, pero no implicaba entonces un estudio donde la afectación que pudiera haber, la ausencia de esas aguas, de esos volúmenes, Claro. aguas abajo, que es el territorio Yaqui. Entonces nosotros hicimos evidente eso, se cancela, se deja insubsistente, dicen ellos en términos jurídicos, ese manifiesto de impacto ambiental, y a la fecha no tiene un manifiesto de impacto ambiental el Acueducto Independencia, y sin embargo está operando, y sin embargo se sigue construyendo. Sí, Y eso pero- va en contra de todas las leyes mexicanas ambientales, administrativas y jurídicas. Entonces es algo que tenemos que dejar bien claro, pues, cómo los poderes de facto se imponen a los poderes institucionales, ¿verdad? Claro. Es que yo creo que hay que recordar que, por ejemplo, los niveles de pobreza que están alcanzándose en la tribu por falta de comida. Es decir, cuando se contempla el impacto ambiental, la parte de secar la tierra y todo eso, parece como que a la tribu, que a los yaquis y a las yaquis se les no sé cómo es decir, el objetivo final es que os larguéis de ahí, porque vuestro territorio más o menos, del que nos contabas que ya han usurpado 2/3 partes Efectivamente. ¿no? Que ya lo han usurpado, os queda 1/3 de lo que históricamente es vuestro y tradicionalmente es vuestro.
El nivel ¿Cuál es? de pobreza o de riqueza que se pueda medir ahí va en función de lo habitable que es la región, ¿verdad? Exactamente, lo que puedan comer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así es, la sanidad que te pueda ofrecer el territorio, exacto, que es lo que poco a poco se va afectando, pues, ¿no? A lo largo de estos años de tantas obras hidráulicas que se están construyendo en la cuenca del río Yaqui. Estamos hablando de que con tanto manoseo, tanto uso diferenciado de la cuenca del río Yaqui, hoy tenemos como resultado que en el tramo último del río Yaqui, antes de desembocar en el mar, que es el territorio Yaqui, lo que tenemos es una afectación tan visible como es que el río está totalmente seco. Es que, claro, no hay un espejo mínimo. Exacto, ¿verdad? eso quería yo que explicases porque es muy impactante. Es decir, hablamos del río Yaqui, pero no existe. Bueno, el río existe, todavía hay corrientes subterráneas, pero no hay agua superficial. Exacto. Entonces, al no haber agua superficial, entonces se eliminan entonces también esas evaporaciones, ¿verdad? Ajá. Esa generación de un porcentaje importante de humedad ambiente, que es el que mantiene una sanidad y una posibilidad de producción de alimentos, ¿no? Claro, que las plantas silvestres puedan estar reproduciéndose con la humedad ambiente, pero también el que poco a poco la barrera natural que existe en el subsuelo de agua dulce, que impedía que el agua de mar incursionara al tierra firme, hoy al ser cada vez menos esa barrera, al agotarse los escurrimientos, las recargas al manto freático, lo que está sucediendo entonces que en la actualidad haya más de 7,000 hectáreas que antes eran altamente productivas, agrícola y ganadera, hoy están totalmente ensalitrados. Entonces, ese es el resultado del mal manejo y del uso desproporcionado del agua para otras funciones que no sea la de generar vida. Ajá. Que vosotros no se puede cultivar la tierra vosotros, pero sí que hay gente que está cultivando la tierra de manera intensiva, ¿no? Está utilizando el agua que vosotros no podéis utilizar. Sí, efectivamente, se están desviando el agua hacia otras regiones, ¿verdad? Históricamente, y también están utilizando el agua para otros fines también. Podríamos poner en duda el tema de la agricultura. Sin embargo, finalmente viene generando alimentos, ¿verdad? La región del Yaqui genera más del 30% del grano, por ejemplo, que se consume en el país, ¿no? Eso la región, pero no la tribu. Eso es algo importante, bueno, contemplando la tribu, porque también tiene una producción bastante importante. Sin embargo, cada vez el agua se está utilizando para otras cosas, que no es el producir alimentos, no como por ejemplo la industria. La industria de las grandes embotelladoras, por ejemplo, la Coca-Cola, la Big Cola, la Heineken, ahora una cervecera que ha tenido mucho auge en la región, ¿verdad? Como que ha provocado, por ejemplo, el acaparamiento de agua en Mexicali, que es la Constellation Brands. Entonces, es algo que tal vez por acá no suene tanto, pero es una empresa muy grande, ¿verdad? Como la Heineken, que es más conocida por acá, ¿verdad? Que ha estado acaparando importantes volúmenes de agua, inicialmente de pozos, pero ahora se están yendo ya por el agua superficial también, ¿no? Y también hemos visto cómo las concesiones han entrado a un mercado, las concesiones de extracción de agua de pozos y de agua superficial han entrado a un mercado de intercambio, y eso hace pues que lo que antes era agua para riego agrícola, ahora puede ser para cualquier cosa. Esas concesiones de agua se pueden comprar y vender. Claro, es un mercado que antes era un mercado oculto, un mercado negro. Ahora ya se está legalizando con las grandes reformas económicas que impulsó, bueno, desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, cómo han ido impulsando reformas a las leyes en México,
y que finalmente abren este mercado, abren al mercado todos estos elementos dadores de vida, como es la tierra, el agua, incluso el aire y la propia vida, ¿no? La vida de los trabajadores, de los seres humanos que habitamos esa región. Me quedo con lo de la pobreza o riqueza de un lugar se define por su grado de habitabilidad, con la citilla esa, contra lo del grado de rentabilidad de la explotación de sus recursos. Pues nada, con la colaboración público-privada vamos muy bien, ¿no? Vamos, todo va fantástico. ¿Cómo podemos pasar a la pregunta del millón, un poco reciente, por lo menos desde aquí hacia allá, que sería ¿y qué tal con la nueva legislatura y el nuevo gobierno? ¿Qué matices ha introducido? ¿Qué novedades y qué mejoras, entre todas las comillas de la pregunta, ha significado el gobierno de López Obrador de momento? Claro, porque aquí se nos vende, tienes que tener en cuenta, aquí es progreso. Está gobernando la izquierda en México, está gobernando de manera progresista. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué pasa? Bueno, no es la misma la izquierda que la zurda, ¿no? Esa es buena también. Como diría tú, un compañero, la política del violín, ¿no? Así es. Mira, a nivel empresarial no ha cambiado mucho. A nivel de política económica no ha cambiado absolutamente nada. Los grandes proyectos de despojo, de apropiación de los recursos naturales como tierra, agua, han sido hasta la fecha respetados, ¿verdad? Los proyectos que iniciaron en el anterior sexenio han sido incluso protegidos y han sido llevados a cabo en esta nueva administración. Entonces, para nosotros hay un mensaje de que no ha cambiado nada y que es difícil que cambien las cosas, a cómo van las cosas hasta ahorita, ¿no? Se ha implementado incluso un proyecto más ambicioso como es el Tren Maya, como es el proyecto transísmico, ¿verdad? En Oaxaca, que ha puesto toda una región a la venta, ¿no? Sí. A la venta, y que los pueblos nativos, que los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, los pueblos indígenas, pues se han opuesto abiertamente, ¿no? Y han dicho, aquí no pasa tu proyecto transísmico, le han dicho directamente al presidente. Y bueno, el presidente, después de muchos malabares, lo que ha hecho es entonces volver a someter a una consulta, ¿no? Porque ha hecho varias consultas, pero todas las consultas las han echado abajo porque es evidente el manoseo, es evidente la simulación con la que se han llevado a cabo. No hacen la consulta si no tienen la certeza de que eso les va a salir bien. Y una consulta debe tener varios estándares, entre ellos que sea libre, que sea previo a los proyectos, ¿verdad? Incluso de escritorio, y que sea informado desde lo que realmente significan los proyectos, porque este proyecto, por ejemplo, del tren transísmico, lo que significa es sacar a los pueblos originarios de esa área que finalmente se destinará a un corredor industrial y a un corredor de transporte de mercancías, ¿no? Prácticamente un canal de Panamá, pero seco, con raíles, sobre rieles, ¿no? De carga pesada, pues a la comunidad le venden como si fuera revivir un proyecto de comunicación, ¿no? De comunicar el área con un tren de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Pero no, la verdad es que lo que menos se va a transportar ahí son gentes. Se va a transportar mercancía. Y aunado a esa mercancía se van a generar regiones o áreas industriales, ¿verdad? Paralelas al tren, claro. Así es, efectivamente. Claro. Y eso, pues, la verdad es... Y a comerse todo el territorio que es... Pero aparte son territorios vírgenes en donde hay... Pues una diversidad enorme de animales, de bosques que son endémicos, ¿no? Ajá. Y también una alteración a la vida cultural. La diversidad cultural de Oaxaca es enorme, es la riqueza mayor que tiene México, lo que es toda esa parte. Sin embargo, a ellos no les importa. Ellos lo que van es por dinero, por hacer dinero y apropiarse de lo que no es de ellos, ¿no? Los gobiernos eso es lo que hacen, es permitir a las grandes empresas abrir esos espacios. Y cuando escuchamos a López Obrador que se vende como un proyecto de izquierda, pues entonces es
es necesario usar la lógica y decir, bueno, pues permíteme dudarlo, ¿no? Porque la verdad no estás haciendo las cosas como lo dices. Como las prometiste, ni muchísimo menos, ¿no? Así es, y también se van sobre lo que es el ejercicio más grande de autonomía y de autogestión que es, por ejemplo, la zona zapatista, ¿no? En Chiapas, que también se ve amenazado, se ve como cercado por una invasión militar silenciosa, ¿verdad? Que se está dando ahí, ¿no? Y que además de la que no se está teniendo noticia fuera, ¿eh? O sea, es muy civilina, o sea, muy sigilosa, ¿no? Efectivamente, también la militarización del país a través de la Guardia Nacional, por ejemplo, que ya ha tenido varios desencuentros con la población, ¿no? Uh-huh. Y obviamente con esas grandes, esos grandes poderes de facto, ¿no? que existen en México. Sí, porque con la población sí que ha tenido problemas, pero parece ser que con el narco no es muy efectiva, ¿no? Bueno, estamos viendo como una Guardia Nacional que se vende para seguridad del país, ¿verdad? Por ejemplo, se está utilizando para usarlo como agentes migratorios, ¿no? Fíjate. Como están usados para detener, por ejemplo, a los migrantes que van de paso hacia Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eso deja mucho que dudar, ¿no? O sea, mucho que desear, y vemos cómo está diciendo el presidente, ¿verdad? El proyecto integral Morelos va porque va, cuando sabemos, pues, que ya hay asesinatos de por medio, ¿no? Entonces, la verdad sí está muy difícil. Hace algunos días, no tiene ni 15 días que el presidente López Obrador estuvo en mi tierra, estuvo en el territorio yaqui. Nosotros todavía pensando ingenuamente que pudiera haber ido a hacer algún anuncio sobre el acueducto Independencia, decir cancelar. Ahora sí vamos a respetar el Estado de Derecho, ¿no? Vamos a respetar tu amparo. Pero no, dice, bueno, sí lo vamos a resolver, pero denme tiempo. Lo mismo que ha dicho Calderón, Peña Nieto, de que lo van a resolver, que nos van a atender, que nos van a respetar los derechos, pero después. Cuando ya no quede ningún yaqui. Cuando ya definitivamente tengamos que abandonar nuestro territorio porque lo están convirtiendo en algo inhabitable, ¿no? Quiero agregar, por ejemplo, que el uso excesivo del agua para otros fines, que no es el de dar vida, que no es el de recargar nuestros mantos freáticos, está costando vidas en el territorio yaqui. Más del 80% de la población yaqui toma agua del subsuelo, porque el río ya no tiene agua, y el agua que circula por los canales de riego, eso no es potable. No es potable. Entonces, se están haciendo extracciones del subsuelo que ahora ya con diferentes muestras que se han hecho, con diferentes estudios, arroja un alto contenido de arsénico, de manganeso y de otros elementos dañinos para nuestro organismo. Y a eso enferma a la gente, claro. Y ahora ya hay muchos niños, adultos mayores que están sufriendo ya las consecuencias de esto. Están apareciendo enfermedades que antes no se veían en el territorio, ¿verdad? Y la verdad es que no hay una estadística, no hay un seguimiento a todos estos problemas de salud que se están dando en la región, ¿no? Entonces, de una u otra forma, no es habitable ya como era antes el pueblo yaqui. Yeah. Y mientras tanto, López Obrador hace como el Chavo del Ocho, ¿no? Y dice, no me tienen paciencia. Sí, efectivamente, él hasta la fecha lo que ha dicho es que, bueno, tantos años de gobernar el capitalismo, el proyecto neoliberal, ahora quieren que yo lo resuelva en meses, ¿no? Pero ya pasó un año y sigue diciendo lo mismo, y bueno, la verdad es que deja mucho que desear. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño descanso y volvemos en 5 minutos.
Y aquí seguimos en Lucha Libre en colaboración con Namacasia. Un poco más acerca de la actual legislatura, Mario, que en eso nos habíamos quedado. Antes mencionaste la función de la seguridad como control migratorio al interior, ¿no? Como quiero decir, como control de esa nueva fórmula que ya es el colmo, que es no el inmigrante ilegal, sino ya el emigrante ilegal, y estar controlando. Y pensaba yo, al respecto de la relación con Estados Unidos, ¿cuál ha sido el cambio? Bueno, prácticamente se puede leer, se puede interpretar como que México le está haciendo el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Al imponer una nueva frontera estadounidense, prácticamente en los límites o en la zona fronteriza de México. Trasladar la frontera norte hacia Yucatán, hacia Chiapas, es lo que estamos leyendo como lectura, ¿no? Y no solo nosotros, sino todas las fuerzas al interior del país que han estado denunciando esto. Lamentablemente hemos encontrado oídos sordos. Las voces críticas han sido catalogadas como conservadoras, como fifís, es lo que dicen ellos allá, lo que está de moda ahí, decirle a todas las voces discordantes al nuevo gobierno como fifís, ¿no? Entonces, fifís. es algo que está ahí muy fuerte en el territorio y también en todo México. Si no entiendo mal, o sea, lo de fifí es como una especie, es como un eslogan de marketing electoral baratísimo, que cualquier cosa que critica que te venga por un lado, hacer como... Es por ahí, no sé. ¿No? ¿Por qué es una onomatopeya? Espérate que nos lo explique. Bueno, no tengo ahorita la descripción exacta de eso, pues, pero cualquier persona que habla o cuestiona las decisiones del gobierno, se le cataloga así, ¿no? O sea, es como referencia a los actores en los medios de comunicación que hablaban solo para alabar al gobierno en turno, ¿no? Al gobierno conservador, al gobierno ultracapitalista. Ajá. Entonces... Más sobre México, el gobierno mexicano y su entorno. Toda esta transformación, toda esta política norteamericana y el acompañamiento del gobierno mexicano a esta porquería, ¿se está notando en el territorio, en el vuestro, me refiero? Bueno, la verdad es que sí. Sí, hay una campaña muy fuerte, por ejemplo, para impulsar o legitimar una intromisión de agentes, ¿cómo se puede decir? Pues agentes norteamericanos, ¿no? Que se están ofreciendo, por ejemplo, para atacar los incidentes últimos que ha habido en el combate, por ejemplo, al narcotráfico, en las que México no ha salido muy bien librado, y entonces Estados Unidos le dice, bueno, pues aquí estoy yo para defenderte y para acabar con todos esos que no te están respetando. Entonces ya ha habido 3 ofrecimientos del presidente Donald Trump a López Obrador de decirle, bueno, acuérdate que aquí estamos nosotros para hacerte el trabajo. Pero hasta ahora no han entrado, porque ya la que os faltaba. Bueno, oficialmente no han entrado, pero hay denuncias por ahí específicas, ¿verdad? Bueno, la DEA se pasea de normal por allí, ¿no? Pues es lo que se dice, es lo que se sabe, es un secreto a voces, ¿verdad? Las actividades que se están haciendo por parte de agentes infiltrados, y pues es lo que se está también ya evidenciando ante el ofrecimiento del mismo presidente de Estados Unidos a México, de decirle, bueno, si tú no puedes, acuérdate que aquí estamos nosotros. Para todo, para lo que haga falta, y nunca mejor dicho, no para esto, ni para el narco, ni para esto, sino ahí aprovechamos la migra, la disidencia política, lo que sea, para todo, no me imagino, ¿no? Para todo lo que haga falta, ¿no? Sí, claro, pero también entonces cuando nosotros combatimos esa apropiación injusta de nuestro territorio, de nuestros recursos también entonces mandan un mensaje de que, a ver, acuérdense que aquí estamos viéndolos, observándolos y no queremos que haya más disturbio. A eso me refiero, que sea una excusa, como para actuar también de otra manera. A eso me refería. Me has aclarado absolutamente el tema.
A mí me gustaría que nos hablases un poquito y luego ya unimos con el resto de pueblos originarios y pueblos indígenas del resto de Latinoamérica y hablamos, si queréis, ¿no? Un poco, de todos los levantamientos que está habiendo y tal, las revueltas que está habiendo. Antes decías que la red así solidaria que se ha creado entre vosotros y con otras gentes también, no solamente entre pueblos indígenas o naciones indígenas o tribus o cada cual como le guste que llamarse, ha sido muy importante, ¿no? Creer ese tejido. Seguramente estamos hablando te estoy hablando del Congreso Nacional Indígena. ¿En qué situación está ahora mismo? ¿Piensas tú que está ahora mismo el Congreso Nacional Indígena? ¿Está avanzando? ¿Está creciendo? ¿Me entiendes lo que te quiero preguntar? Sí, los pueblos indígenas, como ya bien lo saben ustedes, hemos creado un espacio propio, un espacio autónomo en el que podemos compartir nuestra experiencia de lucha, también nuestra solidaridad, y en ese espacio pues es obvio que confluyen las resistencias más importantes de México, ¿no? Ajá. Y también poco a poco se han ido acercando también organismos no gubernamentales, luchas sindicales, que se acercan que se están acercando un poco a acompañar las luchas, pero también a aprender de lo que se está haciendo, ¿no? Porque de que otro mundo es posible, de que otras formas de organizaciones son posibles, fuera de la lógica de las instituciones, de la vida, por ejemplo, en México, ha sido un caminar muy institucional, el sindicalismo, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido parte del aparato de Estado prácticamente, ¿no? Entonces, ha habido entonces ya acercamientos ya a las luchas más auténticas. También es importante decirlo, pues, que el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, que es la estructura que se ha creado por parte de los pueblos indígenas para autorrepresentarse, para dar voz a todos los pueblos que están integrados al Congreso Nacional Indígena, lo que ha sucedido en estos últimos años es que se ha consolidado, ¿verdad?, como una verdadera opción para luchar, para defender nuestros derechos. Entonces, poco a poco, el Congreso Nacional Indígena ha sido más conocido en todo el país. Y ¿no? Fuera también, me imagino. Y fuera del país hemos estado haciendo lo propio. También hemos estado tratando de juntar esas luchas, de ese conocimiento que se ha adquirido a lo largo de muchos años, ¿verdad? A propósito de que hay corrientes que se venden como innovadoras, como de avanzada, cuando hablan de defender la tierra, de denunciar el cambio climático y todo eso, pues queremos decirle pues que eso para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Es algo que el día a día lo hemos estado haciendo, lo hemos estado combatiendo, lo hemos estado denunciando. Entonces, es algo que el Congreso Nacional Indígena tiene bien claro, ¿verdad? Y no solo lo tiene claro, sino que sus comunidades, sus integrantes, están trabajando, están luchando para que el derecho a la vida no tenga que depender de que alguien nos dé permiso o no, o que no sea supeditado a las ganancias de una empresa o de una industria X. Entonces, eso es algo básico que tenemos en el Congreso Nacional Indígena. Voy a entrarle ya al asunto y yo empezaría, por ejemplo, por decirte, bueno, hace poco, que un par de semanas o así, o 3, asistimos a las movilizaciones fuertes en Ecuador contra el gobierno de Denis Moreno, y asistimos también y vimos la importancia que tuvo toda la movilización indígena ahí, ¿no? No sé muy bien cómo hacerte la pregunta, y no sé, que en todo caso, digamos que en el caso de Ecuador está detrás la CONAIE, ¿no? La CONAIE, sí. La CONAIE. Para entendernos, o sea, ¿existe una diferencia o cuál sería la diferencia entre el CNI, por ejemplo, y la CONAIE? Bueno, de concepción si es que existe, igual, no sé, o si hay relación, explícanos un poquito.
Hay muchas coincidencias, hay muchas similitudes en cuanto a las estrategias de lucha. Sin embargo, cada pueblo se organiza a como está la situación que impera en su momento, en su región, ¿no? En este caso, el Congreso Nacional Indígena se está caracterizando por ser un ente autónomo, y en algunos casos este tipo de organizaciones internacionalistas se amparan mucho en el financiamiento de otro tipo, ¿verdad? La verdad no conocemos bien los modos de trabajar, por ejemplo, de la CONAIE, que pues, es algo que nosotros hemos estado siguiendo. Es muy interesante su lucha, ¿verdad? Pero entonces es difícil que nosotros estemos así como dándole seguimiento puntual, porque son muchos factores los que influyen ahí, y también están muy lejos de nuestra área de influencia, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido acercándonos a ellos. Hemos estado, por ejemplo, acompañando en algunas ocasiones a luchas específicas en Bolivia, en Colombia. Ahora a propósito de la masacre que ha habido, ¿no? De la emboscada que ha habido contra una de las autoridades del pueblo Nasa. Nosotros hemos estado ahí con ellos, acompañándolos en su toma de protesta en el Cauca, efectivamente. Y vemos una realidad que está ahí, pues, ¿no? Y que cómo se organizan. No propiamente hablando, pues, de únicamente movimientos indígenas, sino también campesinos y obreros. Cómo se empiezan a organizar los pueblos, ¿no? En formas diferentes. Eso no quiere decir que sean buenos o sean malos, son sus formas de hacerlo, y se respeta su autonomía y sus formas de organizarse. Y también hemos tenido mucha comunicación, por ejemplo, con compañeros liderazgos en Ecuador, ¿verdad? En Venezuela, en muchas otras partes. Y eso lo hacemos para conocer las luchas, para ir viendo cómo podemos coincidir, cómo podemos enlazar nuestras luchas, ¿no? Y aprender unos de otros, me imagino, claro, porque ahí siempre habéis sido muy respetuosos con eso, ¿no? Así es, pero siempre teniendo pues la base firme, ¿no? Que es el Congreso Nacional Indígena. Y incluso más abajo, yo creo que Chile no ha sido mencionada, pero obviamente, como mapuches, por ejemplo, pero ¿no? obviamente, claro, uno de los focos, ¿no? más sólidos y más importantes es la organización de mapuche. No sé, yo a la vez, ahora mismo, no sé si os voy a desviar un poquito, pero es que claro, en el momento en el que estamos, son pocas horas las que hace que salta la noticia y salta la denuncia sin entrar a más detalles políticos, pero es una más de una situación que es muy revuelta. Es la cuestión de Bolivia ahora mismo, ¿no? La OEA ahí revisando votos, todavía no hay nada, y de repente, ¡pum!, se organiza, se llama a la policía a amotinarse y demás. Lo menciono simplemente porque es que parece que estamos en un momento que ya no sé, Lula sale hace 3 días de prisión en Brasil. La situación ahora mismo no se puede decir que estemos en un auge neoliberal, que estemos en una recuperación de gobiernos, cómo toda esa situación afecta, esperemos que lo menos posible, a los procesos, al proceso indígena en todo el continente. A lo que voy, hace pocos días te oí mencionar un recurso simbólico, metafórico, muy bonito, que era trataba del cóndor y el águila, ¿no? Y el encuentro entre el cóndor y el águila. ¿Qué significa eso y cómo se puede aplicar a lo que viene o a lo que debería trabajarse o ocurrir en el próximo año y de ahí en adelante? Pero nos lo cuentas, porque lo conoces tú, la historia, nosotras no. No, en realidad conozco... Bueno, un poquito por encima, ¿no? La metáfora me quedó muy clara y me pareció preciosa. Hasta ahí. Bueno, lamentablemente vivimos en unos tiempos en los que la inmediatez se impone a los procesos. La verdad es que las redes sociales y su dinámica hace que voltemos hacia donde está lo inmediato. En este caso se está viendo mucho, por ejemplo, el tema en Chile, que es dramático, pero que también es
es muy importante cómo el pueblo se está uniendo en torno a una causa, ¿no? Uh-huh. Y el que no lleva un seguimiento, el que no tiene el pulso de la situación, pues dice, pues es sospechoso, de dónde salió esta manifestación, alguien está manipulando, ¿verdad? Cuando los que están inmersos en esta resistencia, en esta lucha, pues saben perfectamente que son procesos, ¿verdad?, que van madurando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que de repente cuestionen, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, ¿de dónde salió? ¿Por qué ahora? ¿Cómo es que tienen esa fuerza de palabra y que cómo es que le ponen atención? Pues es que son procesos que están ahí, que no necesariamente están en las redes sociales, que no necesariamente están en la prensa comprada, sino que se están organizando. Y esto se repite en muchas partes. Ahora todos volteamos hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, pero también hay procesos en el norte. Estamos hablando de organizaciones fuertes, de resistencias fuertes, por ejemplo, lo que sucedió algunos años en Dakota del Norte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con la lucha contra un oleoducto, uh-huh, ¿verdad?, que amenazaba con contaminar, por ejemplo, uno de los ríos más importantes de Estados Unidos. Entonces, es algo que está ahí, que sigue ahí. Por ejemplo, en el Gran Cañón, en Arizona, ¿verdad?, cómo los pueblos indígenas ahí se están luchando contra la explotación de minas de uranio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo muy interesante cómo poco a poco, al caminar, al conocernos, nos vamos dando cuenta que no somos únicos, que no estamos solos luchando, sino que son muchos. En la frontera con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, también hay una fuerza importante, organizada de pueblos, ¿no?, que es la Confederación Haudenosaunee, por ejemplo. Pero también hay, por ejemplo, en las islas como Hawái, como, ¿verdad?, en donde hay resistencia importante de los pueblos nativos ahí, ¿no? Contra campos enteros, ¿no?, de esos grandes consorcios, de esas grandes empresas que tienen acaparado la industria, por ejemplo, de las plantas, ¿no?, de la manipulación genética, pues, como es Monsanto, pues, todo eso, ¿no? Entonces, es algo que vas conociendo conforme vas caminando en esa dinámica, ¿no? Entonces, los que solo se hacen revolución, hacen trabajo político en redes sociales, obviamente eso no lo saben, ¿verdad? Y cuando de repente surge esto, se piensa que está recién inventado, ¿no? Así es, pero por ejemplo, bien lo comentan, pues, en toda esta dinámica, a todo lo largo de lo que es el Abya Yala, lo que es la Isla Tortuga, hay profecías, hay historias que los pueblos conocen perfectamente, hay una dinámica de migración, si se quiere llamar así, pues, ¿no?, de caminar, de ir buscando una utopía, de ir buscando un destino de los pueblos, ¿verdad? Y cómo entonces en esa dinámica que está abajo entre las personas comunes, ¿verdad? Entonces vemos como, por ejemplo, hay una profecía que dice que el águila y el cóndor se van a encontrar, ¿no? Y el águila está hablando, pues, de una cultura del norte, ¿no? Y el cóndor, obviamente, de una cultura del sur, pero que ambos, al momento en que se encuentren, van a generar un nuevo mundo, van a generar una nueva forma de hacer mundo, de hacer vida en este planeta, ajá, ¿no? Entonces, eso es lo que en este momento muchos de los que están luchando, de los líderes, de los se puede decir, de los sabios de los pueblos, están diciendo, ahí está, se está manifestando el momento preciso en que empieza el encuentro entre el águila y el cóndor. Entonces, eso es algo que hemos escuchado reiteradamente, ¿no?
Y eso es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de que no es casual, de que no es algo que surge de la nada. Las manifestaciones en Chile, en Argentina, en Ecuador, ¿verdad? Porque en todos ellos, si algo ha caracterizado estos últimos movimientos, es que son los pueblos indígenas los que están haciendo la mayor fuerza, ¿no? Los que están dándole sentido a las protestas. Tanto el emblemático pueblo mapuche, ¿verdad? Que nosotros admiramos en lo personal, ¿verdad? Su resistencia, porque es muy similar a lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, no es lo mismo, por ejemplo, leía, pues, ¿no? Como se definen, por ejemplo, el genocidio que se orquestó contra el pueblo judío, ¿verdad? Pues entonces alguien explicaba por ahí, pues, ¿no? O sea, ¿cuál fue el holocausto? Pues y decían, bueno, pues es casi como lo que le pasó a los judíos, pero ahora como los judíos también hacen lo mismo con otro pueblo, ¿no? Con los palestinos, quieres decir, ¿no? Efectivamente, entonces es decir, pues no es algo similar a eso lo que está sucediendo acá, sino que los pueblos que siempre han resistido se están uniendo, se están juntando y están aprendiendo unos de otros y están compartiendo sus experiencias para dar vida, para generar vida, no para apropiarse de territorios o para apropiarse de las riquezas o de los saberes de los pueblos que están ahí, pues. Entre ellos y con los demás también, tú decías, ¿no? Como por la gente, no sé cómo les llamas tú así o como les llamáis. Quiero decir, no solamente entre los pueblos indígenas, sino también, como decías tú, pues con la gente que está peleando de que no son originarios o que no son nativos. Quiero decir que en esa lucha cabe todo el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, si queremos... Tú hablabas de sindicalismo, o sea, del mundo laboral, de yo qué sé, de estudiantes, de lo que sea, ¿no? De feminismo, ¿no? Si queremos... Que eso no se rechaza. Si queremos hacer un nuevo mundo, tenemos que estar contemplados todos, ajá, ¿verdad? Tenemos que estar todos. O estamos todos o no va a funcionar esto. A mí el otro día un compañero chileno hablando, es que me han recordado muchísimo tus palabras, porque él hablaba argumentaba, dice, es que tiene todo el sentido, o al menos bastante lógica, que sea precisamente en el laboratorio del proyecto neoliberal donde haya reventado socialmente esa protesta, dice, como protesta inicial. Él se refería a los mapuches y dice, el pueblo mapuche siempre está detrás, o más bien siempre está debajo, porque él lo decía literal, porque es el suelo de todo es el suelo vivo de todo ese movimiento. Y acordándome de eso que decía, es normal que empiece por allí. La cuestión entonces es que es previsible que vaya más de sur a norte que de norte a sur, todo ese trabajo. Sí, pero también hay un trabajo previo en todas partes, tanto en el centro como en el sur, como en todas partes. El este que al oeste. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero Mario quería un momento para recordar a alguien muy especial para él. Adelante, Mario. Nos vamos con eso, sí. Nos vamos con... Bueno, pues en toda esta lucha precisamente hemos encontrado compañeros, amigos, ¿verdad? Que entienden perfectamente la dinámica de los pueblos, que saben perfectamente también lo que se busca en esta búsqueda de justicia, de paz en el mundo, ¿no? Y lamentablemente eso muchas veces duele cuando no hay esa reciprocidad, ¿no? Uh-huh. En este caso nos hemos enterado, ya estando acá en esta parte del mundo, el artero asesinato de la compañera Raquel Padilla, ¿verdad? Que fue una incansable luchadora social, luchadora también y investigadora de lo que es la cultura yaqui, de lo que es también la guerra contra el yaqui. Ella ha interpretado bastante bien en sus libros, en sus estudios, cómo es que el pueblo lo único que busca es paz, es seguir existiendo en esta tierra. Y bueno, en esa búsqueda, en esa lucha, ella pues ha encontrado lamentablemente un final muy,
muy lamentable en el que ella pues ha sido víctima de feminicidio, ¿verdad? Y pues la verdad nos ha afectado bastante, porque también pues ella ha luchado bastante por también en su cultura, en esa otra cultura, en la cultura occidental. Ella había marcado bastante la diferencia, ¿no? Y había llamado también precisamente al respeto a la vida en esa otra cultura que no entendemos bastante nosotros, pero que ella había servido también de bisagra, de engranaje, ¿no? De decir, bueno, yo que entiendo a los yaquis, también entiendo cómo podemos armonizar. Y lamentablemente este fallecimiento nos ha pegado muy duro, ¿no? Y pues con recordando pues todo lo que ella significó en lo personal para mí, me acompañó mucho tiempo que estuve yo prisionero del Estado mexicano, como ella arriesgando su propia integridad, su propio trabajo, su propia imagen política y ciudadana, pues acompañó en todo este proceso de exigir justicia para mi pueblo y para mi persona cuando estaba encarcelado, ¿verdad? Y que lamentablemente pues ella haya perdido la vida y que no hayamos podido hacer nada por ayudar en ese momento, ¿verdad? Fue una situación muy lamentable y que pues recordando aquí todo eso que ella hizo por mí, por mi familia, por nosotros los yaquis, también es importante decir pues que es un compromiso para seguir adelante en esta lucha por conseguir justicia, ¿verdad? Y por conservar este ánimo para seguir buscando el derecho a ejercer nuestra autonomía, pero también nuestro derecho a la vida, ¿no? Y no ser considerado como alguien especial o como alguien al que se le tenga que brindar concesiones especiales, sino que decir, bueno, si vamos a ser seres humanos, todos debemos de ser tratados como tal. Pues no se puede decir ni más ni mejor. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nos vemos hasta dentro de poco.